¿Qué dice? Ese es el tiempo. Ya estamos 5 minutos últimos.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Sean bienvenidos a este webinar, el primer webinar de nuestra empresa Comin, Conexiones y Mangueras, tu aliado confiable. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Gabriel Patraca. Me desempeño en la empresa como líder desarrollador de mercado. Y pues bueno, esperamos que este tema sea de mucha ayuda para ustedes, porque ha sido pensada y ha sido creada especialmente para ustedes, nuestros amigos de la comunidad Comin. Como ustedes saben, amigos, a lo largo de todos estos años, de veintitantos años que tenemos ya la empresa, nuestra misión principal ha sido desde nuestro fundador es apoyar a nuestros amigos a encontrar soluciones para los problemas que se presentan. Y entendemos que esto ya es en la industria, en los talleres o en el equipo que necesita alguna reparación. Por supuesto que entendemos y estamos conscientes de que cuando ustedes, nuestros amigos, nos visitan en nuestros puntos de venta, se acercan a nuestros mostradores, nos hacen una llamada, nos mandan un correo o últimamente nos mandan mensajes de WhatsApp, nosotros entendemos que es porque necesitamos una solución. Y pues bueno, agradecemos que nosotros seamos su primera opción para poder resolver ese problema. ¿Qué problema puede ser? Vaya, a lo largo de todo este tiempo hemos visto problemas desde que necesitamos un barril o un barrilito para echar a andar una línea de aire, o que necesitamos un ensamble de manguera hidráulica, porque pues muchas veces nos llegan a nuestros mostradores y nos dicen, es que necesito una manguera urgente hidráulica, ya va la persona para allá, porque pues, la máquina la tengo a mucha distancia, la tengo en la carretera, la tengo bloqueando, la tengo allá en el cerro. Hemos escuchado esas partes, ¿no? Que necesitan un ensamble rápido. O también que pues, necesitan, por ejemplo, una manguera industrial o una válvula. Porque en la industria necesitan una válvula especial para poder descargar algún producto o cargar la unidad. Y sin esa válvula o sin esa ensamble de manguera industrial no pueden mover la unidad. Por estos casos y por otros que vamos a estar platicando en todo este tema, hemos desarrollado esta plática. Porque nosotros queremos ayudar, nosotros estamos para solucionar los problemas, pero necesitamos información para poder encontrar esa manguera, ese ensamble de manguera, esa conexión, ese adaptador o esa válvula especial para poder echar a andar nuestro equipo, ¿sí? Y bueno, pues vamos a estar dando algunos tips, vamos a ir hablando de experiencias que tenemos y vamos a interactuar también. Les comento que después de este tema vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Vamos a tener un tiempo especial para leer lo que ustedes a través de este tiempo de que estamos platicando, los comentarios que nos hagan, nosotros lo vamos a estar leyendo. Tenemos una persona especial. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Maritza Herrera, que está a cargo del chat, y ustedes pueden estar platicando con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, y pues ahí los vamos a estar viendo. También pueden estar en contacto con nosotros vía WhatsApp, recuerden, el Facebook, nuestra página. Tenemos muchas vías de contacto con las cuales ustedes pueden estar con nosotros haciendo sus preguntas, sus comentarios, ¿sí? Y pues bueno, demos inicio a nuestro tema, sin más ni más, nuestro tema hidráulica segura, ¿sí? Bueno, Comin, nuestra empresa, como líder en hidráulica en esta parte de la República, por supuesto que se preocupa por poder entregar productos de calidad, pero conforme o en base a la información brindada por nuestros amigos. Eso a través de las siglas Stamped, la palabra Stamped, que es lo que vamos a ver. La hidráulica segura va muy acompañada con las siglas Stamped.
Porque en base a la información que nos brindan, nosotros podemos dar u ofrecer la solución en el momento para ese problema que se nos presentó en nuestra operación, ¿sí? En base a estas preguntas nosotros podemos encontrar la conexión que nos hace falta, el ensamble hidráulico que nos hace falta, la línea que necesitamos cambiar en ese momento. Y pues bueno, esto es en base al estampe. En el caso de los ensambles vamos a hablar en esta ocasión de qué es lo que necesitamos para poder cambiar toda esta parte. No sé si ustedes han escuchado que los ensambles hidráulicos son llamados peligros potenciales. Para esto, nosotros requerimos la información necesaria para poder, en todos los aspectos, llenar esos vacíos de información que en muchas ocasiones necesitamos para poder armar un ensamble. Esto es cuando nos hacen una llamada o nos mandan un mensaje de WhatsApp. ¿Qué queremos hacer con este tema? Para que nuestra hidráulica, nuestra línea hidráulica o el tema que vamos a hablar, línea hidráulica, sea seguro, valga la redundancia, nosotros necesitamos esa información. ¿Qué queremos evitar con esta parte? Nosotros queremos evitar retrasos, retrabajos, queremos evitar para ustedes los famosos tiempos muertos. Esto puede ser desde la máquina que está parada, la distancia que se tiene que recorrer desde donde está hasta donde tenemos que hacer la manguera y luego regresar con la manguera. El tiempo muerto del personal, de la cuadrilla, que muchas veces vemos que si una máquina está parada, varias personas también están detenidas. O una simple máquina no deja avanzar a las demás. Nosotros queremos evitar esa parte. Y con este tema o esta plática, nosotros queremos dar una herramienta para que se eviten esas partes. Por supuesto, entendemos que ustedes al estar en un proyecto tienen una inversión y esa inversión, si está parada, genera muchas pérdidas. Entonces nosotros queremos con esta plática evitar esas pérdidas, ¿sí? Y pues bueno, ustedes se van a preguntar, ¿qué es el stamper? ¿Qué es el stamper, amigos? Y bueno, cuando nos hacen la llamada o cuando nosotros tenemos el correo, la visita, el mensaje de WhatsApp, nosotros al momento de recibirlo empezamos con nuestras preguntas. Empezamos a hacer las preguntas básicas de qué queremos, qué necesitamos, qué conexión, qué medida de manguera, qué extremo, de qué material. Todas esas preguntas salen aquí. Y pues bueno, ¿qué es el stamper? Básicamente, amigos, es el conjunto de preguntas que nosotros hacemos para poder proporcionar ya sea una manguera o una conexión. Ahorita vamos a ver la palabra tal cual, stamper. Y pues, esta es la palabra. Con sus siglas en inglés, nosotros vamos a dar la traducción y vamos a ver qué significa cada una de ellas. Ojo, todas las letras tienen un significado y todas las letras tienen o nos son de mucha ayuda a nosotros para poder agilizar el tiempo de poder dar la respuesta a ustedes, ¿sí? Son todas las letras, S de size, lo otro lo traducimos a medida, T de temperatura, A de aplicación, M de material, P de presión, E de terminación o extremos en el ensamble y D de disponibilidad. En nuestros ensambles de hidráulica segura, para que un buen ensamble tenga todos los requisitos o cumpla con los requisitos para poder ser un ensamble seguro, necesitamos estas letras, ¿sí? Bueno, y pues vamos a empezar con la primera letra, amigos. Vamos a empezar con la primera letra, que es la S, y ya pues, estamos en el tema. Y la primera pregunta es la medida. Y nuestra pregunta es, ¿por qué el tamaño sí importa?
¿Por qué el tamaño sí importa? Es muy importante, le repito, vamos a enfatizar algunos puntos, pero cada una de las letras es importante. ¿Por qué el tamaño sí importa? Quisimos empezar con esta pregunta porque, por ejemplo, en los ensambles hidráulicos, que son los que más tenemos demanda, nosotros aquí les queremos presentar, que les quede como herramienta, cómo es la manguera, cómo se compone la manguera. La manguera se compone de tres partes: el tubo interno, el refuerzo, reforzamiento o la resistencia y la cubierta externa. Ahorita para esta sigla nos vamos a basar únicamente en el tubo interno por la medida. Y les pusimos una nota que ustedes pueden leer y ahorita vamos a acompañarla. Pero nosotros en este tema, en esta letra, vamos a leer el tubo interior. Ahora, el diámetro interior de la manguera, como dice la lámina, debe de ser el adecuado para reducir al mínimo la caída de presión y evitar daños a la manguera, a la misma manguera, debido a la generación de calor por turbulencia excesiva. ¿Qué ha pasado en muchos casos? Nuestros amigos solicitan una manguera, pero nos dicen que es la medida de la máquina, que es una medida estándar. Y bueno, y nosotros tenemos que investigar. Nuestra primera pregunta es: ¿de qué diámetro es la manguera? Esto vaya, cuando nos acercamos al mostrador y traemos la muestra, vamos a ver que nosotros tenemos ya en vivo el ensamble de manguera. Pero cuando es por teléfono, por correo o mensaje de WhatsApp, nosotros tomamos en cuenta lo que están viendo ustedes, la medida rayal. La medida rayal, como pusimos una nota, es el tamaño que nosotros tomamos de la manguera. Y vamos a ver un ejemplo. La medida rayal es el sistema de medición en la industria hidráulica. Y ustedes pueden leer que eso se lee en 16avos de pulgada. Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Esta manguera es de alta presión. Su interior, en la medida rayal, es número 8. En pulgadas es media, equivale a media. Y así es como nosotros leemos la manguera. Preguntamos de qué medida es la manguera, de qué medida es el interior de la manguera. Para empezar, nuestro estambre. En algunos casos, como recuerdan, los componentes de la manguera, en la cubierta viene la medida de la manguera grabada también. Pero bueno, nosotros tomamos en base el diámetro interior de la manguera. Pero en la regla, en la norma SAE 100R5, hay una excepción a la norma, o esa norma aplica diferente. En mangueras de alta presión o extrema presión, nosotros checamos por la medida rayal base, pero en la norma SAE 100R5, que vamos a tomar las medidas de la marca Gates, de la cual somos distribuidores, en la C5C o C5R, o algunas también llamadas la C14 o la de teflón, que así como le conocemos, estas mangueras se miden diferente. Donde el tamaño rayal indica el diámetro interior de la manguera, el cual equivale al diámetro exterior de un tubo. Si ustedes ven en la lámina que tenemos la medida rayal de la siguiente columna, nos marca la C5, la C14. Esas mangueras, el interior, por ejemplo, el que tenemos de media, manguera de media, su interior, el interior de esas mangueras es 1332. No es la misma medida. Esto varía un poco por la norma de la manguera, la SAE 100R5. Le repito, cuando nosotros tenemos las muestras en el mostrador, nos damos cuenta de qué manguera estamos ocupando. Y ya son otras preguntas que se hacen en base al estambre. Pero cuando es una llamada o un correo o un mensaje y nos dicen solamente manguera para presión, nosotros hacemos esas preguntas. Y la principal es ¿de qué medida? ¿Sí? Bueno, en otros temas, en otras pláticas vamos a seguir viendo también acerca de esto. Y están sus preguntas también y pues bueno, vamos a platicarlo. ¿Sí? Otros ejemplos en la línea, la letra S, como tamaño, vamos a ver cuando recibimos sus requisiciones o sus cotizaciones, 3 ejemplos más que nos han pasado y hemos ido seleccionando
son los más comunes con los cuales nosotros vemos el día a día que necesitamos esas preguntas. Vamos a ver en la niplería. Por ejemplo, en la imagen nos dice el diámetro y la longitud. Esos son los dos puntos que nosotros necesitamos. Y pusimos el ejemplo de los niples galvanizados por las medidas. En las requisiciones nosotros vemos que nos solicitan nuestros amigos niples de 2 pulgadas. Y hay personas o hay empresas que nos ponen nada más el niple de 2 pulgadas. Platicando con usuarios, platicando con personal de compras de nuestros amigos de las empresas, de las industrias, algunos me han comentado, ustedes pueden decir sí o no, pero con los que he platicado y posiblemente nos estén viendo, nos dicen que se sobreentiende que cuando nos ponen un niple de 2 pulgadas y la siguiente partida, se sobreentiende que es un niple cuerda corrida. En algunos casos no, o algunas empresas no hacen lo mismo. Entonces nosotros cuando recibimos esa información y solamente vemos que nos ponen un niple de 2 pulgadas, nosotros preguntamos la longitud. Puede ser 2 pulgadas cuerda corrida o 2 pulgadas por 6, por 8, por 10 pulgadas de largo. ¿Por qué es importante esto? Si yo ofrezco y se compra un niple de 2 pulgadas cuerda corrida y no era lo que se necesitaba, nos va a hacer falta. No va a quedar en la instalación. Y eso ya es un retraso para ustedes, es tiempo muerto lo que platicábamos al principio y lógicamente nosotros tenemos la obligación también de preguntar qué largo necesita su niple, ¿sí? Entonces, en la parte de la niplería también es importante. En la hidráulica segura, el tamaño, la longitud de la manguera, la presión que van a manejar, son cosas, por si están pensando ahorita, son cosas que vamos a ir platicando en todo el tema. Pero de otros temas, de otros productos que también nos llegan requisiciones, quisimos tocar el tema. Porque no solamente sobre la hidráulica o sobre las conexiones hidráulicas es que nosotros tenemos requisiciones, sino de otras líneas también. Quisimos poner el ejemplo del Loctite también porque nos llegan requisiciones nos piden un silicón, por ejemplo, nos piden silicones, necesitamos silicones y pues hay presentaciones en silicón y ¿qué presentación necesitamos? El chico, el grande, el de pasta, el de tubo, cómo se va a ocupar para pistola en un taller. No necesito tanto, con un tubo salgo, un tubo pequeño salgo, es todo lo que necesito. Entonces, esas partes también son importantes, de que nosotros podamos ver o preguntar también si hay presentaciones pequeñas, grandes, porque tal vez no es mucho lo que necesitamos. Y algunos de los casos que hemos visto es que se queda el producto ahí. También quisimos anexar en esta parte del tamaño el modelo de conexiones rápidas. Y esto es también todo un tema que se puede dar muy, muy extenso. Y, por ejemplo, tenemos aquí el modelo de conexiones rápidas, ¿sí? Pero podemos ver que en las conexiones rápidas tenemos de 1/4, 3/8 y media, ¿sí? Aquí tengo la presentación de 1/4, la de media, y bueno, podemos ver que sí hay una diferencia. La medida. Nosotros en esta parte principalmente nos vamos sobre la rosca. Si la rosca es de 1/4, la rosca es de media, y de ahí derivamos para el poppet o el inserto del wrap. En esta parte, nosotros nos quedamos si es 1/4, 3/8 o media. ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Dónde lo va a ocupar? Tal vez es para nuestros amigos talacheros, que son las mangueras de 1/4, o para una pistola en una industria, y ya podemos tener una medida más grande de media pulgada. Dependiendo del uso, es la que nosotros vamos a ofrecer como solución a ustedes. ¿Sí? Bueno, esa es por la letra S. Vamos a pasar por la letra T, la T de temperatura. Está pues muy fácil, ya la adivinaron cuál es, la T de temperatura. Pero en este caso, vamos a hablar de dos temas muy, muy importantes que sí nos han sucedido casos por no tener la información adecuada. En la hidráulica,
nosotros vemos que casi no manejamos temperatura. En el hidráulico manejamos un recirculamiento de aceite a cierta temperatura, 60 grados, no debemos de rebasarlo, pero debemos tener en cuenta dos puntos, como ustedes lo están viendo en la lámina: la temperatura interna y la externa. En este caso sí vamos a hablar de más que nada la externa, pero en la interna es el fluido que nosotros vemos. En el ensamble hidráulico casi no manejamos mucha temperatura, pero nosotros lo quisimos poner como nota. Si le quieren tomar ahí captura, que la manguera seleccionada debe ser capaz de soportar el mínimo y máximo de temperatura que existe en nuestro sistema. Ustedes saben cómo está el sistema, nosotros a veces no podemos estar ahí y nos basamos en la información que ustedes nos brindan. En la temperatura externa, hay veces hemos visto que es un ensamble hidráulico. Necesitamos manejar aceite a alta presión, 3.000, 5.000 libras, 4.000 libras. Sí es un ensamble hidráulico el que necesitamos. No nos podemos preocupar hasta cierto punto de que haya temperatura alrededor. Pero nuestra pregunta, conforme al estampe, es obligatoria: si hay temperatura que rodee ese ensamble de hidráulico. No puede tener mucho problema el ensamble hidráulico, pero sí tenemos que ver lo que hay alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, como precaución, como punto ahí, nosotros quisimos agregar que debemos tomar precauciones extra si la manguera está cerca de emisores de calor, por ejemplo, manifold calientes. Y en estos casos, si estamos cerca de algún emisor de calor, ustedes se pueden acercar con nuestros asesores de ventas, con las personas de campo que están en la industria, nuestro personal de los mostradores a los cuales ustedes llegan. Pueden preguntar por los forros o los protectores de calor. Ustedes pueden tener ese detalle, tal vez ahí, si alguien nos está viendo y tienen ese problema con las mangueras, que cuando las quitan, cuando las desmontan, está toda tostada o cristalizada y la está cambiando constantemente. Bueno, este es un tip muy bueno, porque las protecciones, los forros, como le querramos llamar, son muy importantes. Nos van a evitar ese cambio de manguera, nos van a evitar que tengamos problemas. El cambio se puede hacer, pero si tenemos un problema en el mismo proceso, al tiempo que está trabajando el equipo, pues bueno, nos va a ayudar estos protectores, estos forros, a que ya no nos suceda, ¿sí? Bueno, les recuerdo, acérquense con nuestros compañeros y ellos lo van a asesorar para qué medida o cuál es el recomendable para ustedes, ¿sí? Bueno, pues vamos a pasar con la siguiente, que también es temperatura, pero estamos tomando estos ejemplos. Y en esto seguimos con la niplería, porque muchas veces nos piden nuestros amigos que necesitamos material galvanizado, algo muy, muy estándar. Necesitamos material galvanizado y va a pasar aire, pero no nos dicen o nosotros no vemos la información. Esto nosotros también entendemos que la persona que nos lo hace llegar nos manda la información tal cual se las da un usuario o un tercero. Pero nosotros tenemos que preguntar si en esa línea de aire hay temperatura también. Por ejemplo, en el caso del material galvanizado, si nosotros vemos que hay aire caliente o también está rodeado de temperatura, en vez de galvanizado, nosotros recomendamos acero inoxidable. Y nuestros amigos de las industrias pueden ver que en la mayoría de sus instalaciones es acero inoxidable. ¿Por qué? Porque nos da mejor resistencia a la temperatura. Entonces, hacemos a un lado el material galvanizado, proponemos el acero inoxidable por mayor resistencia. Claro que esto es conforme tal vez el proyecto, si no es muy tardado o si va a ser permanente, esto ya va a quedar en el momento. Pero por nuestra parte, la recomendación es sustituir un material por otro. En el tema de los Loctite también, y en esta parte queremos decir en el de los Loctite, dos cositas. Una es la aplicación que se le tiene que dar. Por supuesto, si va a ser con temperatura o no. Ya nosotros, en base a la requisición, vemos dónde se va a aplicar
nos va guiando para ver dónde se va a aplicar ese producto de Loctite, la temperatura que vaya a resistir o en qué material se va a aplicar el producto. Pero algo que nos ha pasado y nosotros recomendamos mucho es cuando, por ejemplo, existe el 495 o el 454 de la marca Loctite. Son productos que deben de estar en lugares frescos o bajo refrigeración. Estos productos nosotros cuando los vendemos recomendamos mucho que estén en esos lugares, porque si nos ha sucedido que en poco tiempo regresan la persona que lo compró y es que el producto ya se secó, el producto no sirve. Y nuestra pregunta básica es ¿cómo lo mantuvo? Si se siguió la indicación que tenía que ser en refrigeración y muchas veces pues no es así. Entonces sí debemos de también comentar a nuestros compañeros en el área que esos productos deben de estar en refrigeración. En muy específico el 495 y el 454. Ese también es un tip que pues, les damos ahorita. Y por supuesto que nuestros compañeros de ventas, cuando se le entrega el material, es la principal recomendación. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con la letra A de aplicación. Y bueno, en esta parte son muchas preguntas. Son muchas preguntas de la aplicación. Del lado derecho ustedes pueden ver nuestro flyer en dónde podemos ocupar las mangueras, en qué industrias. Por supuesto, Comin abarca muchas industrias y, por ejemplo, aquí podemos ver la alimenticia, la química, la de transporte, ingenios. Todas esas industrias nosotros las manejamos. Y para todas esas industrias nosotros manejamos mangueras y las conexiones. Pero en el ensamble hidráulico, la aplicación es más detallosa. Debemos hacer una serie de preguntas de dónde se va a instalar esa manguera hidráulica. ¿Dónde se va a usar? ¿Qué equipo es? Para ver qué modelo de conexiones podemos encontrar. ¿Cuál es la presión de trabajo y la presión de ruptura? Esto hablando del ensamble hidráulico. El fluido a conducir debe de ser aceite, pero hemos tenido casos que, bueno, nos piden para un aceite especial y tenemos que buscar qué manguera vamos a ofrecer. Qué grado de pureza, las condiciones del medio ambiente, si la conexión es permanente, reusable, que ahorita vamos a ver un ejemplo, pero más adelantito en las terminaciones vamos a checarlo, si la conexión es permanente, si es reutilizable y qué aplicación es. ¿Es para succión? ¿Es para descarga? Todas esas preguntas son importantes en la aplicación, porque de ellas nos deriva cómo va a ser nuestro ensamble. Por ejemplo, en las mangueras hidráulicas, el ruteo en una máquina es importante. Debemos de tener una manguera que sea muy flexible para poder instalarla en nuestro equipo. Si metemos una manguera muy rígida o muy grande, ya no la vamos a poder instalar bien. Tal vez va en el pulpo de las mangueras. Ustedes que saben de cómo va instalado su manguera, va entre muchas mangueras. Entonces, en esta parte sí tenemos que ver qué aplicación tiene ese ensamble. En las mangueras industriales también. ¿Es succión o es descarga? La temperatura que habíamos hablado, todo eso ahorita en la aplicación nosotros lo vemos. ¿Sí? Bueno. Seguimos con el ejemplo también de niplería y Loctite. ¿Por qué hemos agarrado estos dos ejemplos? Porque son de los más comunes, ¿no? Entonces, en la aplicación que nosotros damos al material, en los niples, en los Loctite, es importante leer en nuestra requisición dónde va a ir instalado. Lo que hemos platicado ahorita, qué presión manejan, qué temperatura manejan, siempre queda como recordatorio en estos productos, en los niples, coples, si es de acero al carbón, si es inoxidable, de qué material, en dónde lo vamos a instalar. Y los productos Loctite igual. Entonces, vamos a ver esta parte de la aplicación como algo muy en general. También se derivan muchos temas de esta parte, pero ahorita vamos a tocar nada más estos puntos, ¿sí? Y vamos a la siguiente letra, que es la letra M. La M de fluido, nosotros lo material a conducir o el fluido. En los ensambles hidráulicos,
Normalmente nosotros lo que manejamos es el aceite, pero debemos de tener cuidado con, como le decía hace un momento, con qué tipo de aceites. En una ocasión a unos compañeros de Veracruz les pedían mm, un ensamble de manguera hidráulico, pero era para un aceite especial. Entonces fuimos con nuestro proveedor, fuimos con la marca y pues preguntamos que si era compatible nuestra manguera con el producto a manejar. Bueno, al último sí, se llegó a que sí era compatible, pero en esos casos nosotros tenemos que cerciorarnos que sí estamos proponiendo la manguera adecuada para ese tipo. Pusimos una leyenda, si le toman ustedes captura, de que algunas aplicaciones requieren esos aceites especiales o químicos que serán conducidos a través del sistema. Esto en el ensamble hidráulico nos ayuda para poder dar la resistencia. El O-ring, la conexión, el tubo, todo debe de ser compatible con el producto a manejar. Esto lo repito por el lado hidráulico, pero también manejamos la línea industrial. En el ensamble hidráulico no hay mucho movimiento, solamente es aceite lo que nosotros manejamos, por lo regular. Si se le tiene que meter algún otro fluido, se tiene que poner el dato y ver qué manguera o qué interior es el que nos da la resistencia, ¿sí? En el caso de las mangueras industriales, por tocarlo también, nosotros tenemos una tabla. Nosotros vemos una tabla y bueno, esta tabla nos ayuda a nosotros en el caso de las mangueras industriales, de que cuando nos mandan su requisición, nos dicen, por ejemplo, Gabriel, necesito un ensamble de manguera industrial y voy a manejar tal producto. Ok, bueno, entonces nosotros nos vamos a nuestra tablita. Esto ustedes lo pueden ver en los catálogos o, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el de industrial, catálogo de industrial, y en la parte de atrás vienen las resistencias. Dependiendo del material que ustedes van a conducir, el producto que vaya a fluir, nosotros venimos a la tablita, no sé si se alcanza a ver por ahí, pero bueno, ahí en su lámina lo pueden ver también, de los materiales que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, en base a esto, nosotros venimos a la tabla. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder recomendar la manguera adecuada. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros hacemos aquí? Si es un ácido, ¿a qué tanta pureza? ¿Qué tanto por ciento? ¿Qué tanto? Si es un producto, como decía en la aplicación, si va a ser un producto que fluya constantemente o intermitente, lo queremos para un proyecto, solamente vamos a descargar algo o vamos a succionar algo, pero nosotros necesitamos que nos digan como información básica para qué se va a ocupar y qué tan puro es el químico. Manejamos muchas mangueras para químicos o en las industrias se manejan los químicos que necesitan descargarlos, que necesitan succionarlos para llenar alguna pipa, algún camión, y pues necesitamos ver qué producto es el que se va a manejar. Vamos a ver lo de un caso que nos pasó, y pues bueno, este caso se lo compartimos porque en la industria es muy importante todos los datos. En el stamper no hay información que no sea tan importante. Seguimos con el fluido, pero toda la información que ustedes nos van a llegar es muy importante para nosotros. ¿Por qué soy muy enfático en esta parte? Nos sucedió con uno de nuestros amigos, nos mandó una requisición, la persona que le estaba cotizando recibió solamente la información de que necesitaba una manguera para descarga de agua. Y pues bueno, nosotros, la persona hizo su cuestionario de preguntas, no obtuvimos más información. La persona que nos hacía llegar la información era una persona que también recibía, no era directamente el afectado o el que estaba en el área para poder darnos toda esa información. Entonces, lo que teníamos nosotros era una manguera de tantas pulgadas, de 3 pulgadas en este caso, descarga de agua.
Sin más información, nosotros contestamos el correo, mandamos la ficha técnica con los datos de la manguera, surtimos la manguera al cliente, nuestro amigo nos hizo la compra, pero al poco tiempo recibimos una llamada que pues la manguera no servía, literal tal cual no servía, que le estaba dando problemas. ¿Cómo era posible que una manguera pues, no resistiera, ¿no? Pues, le pedimos autorización para poder entrar en su base. Sí, nos dijo que fuéramos, fuimos a revisar la manguera, y sí, a simple vista, pues sí, la manguera estaba muy maltratada y no había pasado mucho tiempo de que se había entregado. Cuando nosotros revisamos, pues sí nos llegó un olor muy raro, muy fuerte. Al acercarnos y ver cómo era, si era en efecto un trasiego de agua, una descarga de agua que ellos llevaban a otra parte, pero esa agua llevaba ciertos residuos de químicos, de lavados, que lo pasaban por esa manguera. Entonces en ese momento platicamos con nuestro amigo y habíamos llevado la información que nos había dado desde el principio y vimos que solamente nos había dicho que era manguera de agua. La persona en ese momento también reconoció que pues era la información que tenía, tampoco había visto en totalidad cuál era el servicio de la manguera y pues bueno, llegamos, se cotizó otra manguera, se le propuso otra, se cambió la manguera, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? De que toda la información que nos puedan hacer llegar, por muy mínima que la vean, como dijimos al principio, desde un ensamble hidráulico, es un peligro potencial. Entonces, si nosotros no recibimos la información, si no cotizamos en base a el estampe, del cual estamos hablando, que es muy importante cada letra, el fluido que pase por esa manguera, si no sabemos exactamente cuál es, nosotros vamos a recomendar una manguera en base a la información que tenemos. Pero no vamos a tener en cuenta los otros puntos que son importantes también. Pero es que, hagan de cuenta, que nada más nos dicen que es agua, pero lleva químicos, es un problema, es un riesgo potencial, de la cual pueden derivar otras personas. Y, bueno, ese tema ustedes lo ven en la industria como seguridad, como riesgo de accidente, como algo que hay que prevenir, pues por eso necesitamos toda la información. ¿Sí? Queda con ustedes porque si no, nos es importante que no sucedan estos casos. Nosotros estamos conscientes, como dijimos al principio, de que tenemos que dar soluciones, brindar soluciones, pero en base a información de todo lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, les queda a ustedes, amigos. Y pasamos con la siguiente letra, que es la P de presión. En los ensambles hidráulicos, de las preguntas básicas cuando tenemos un ensamble a nuestra mano, cuando llegan a nuestro mostrador y nos dicen, necesito esta manguera, ya no se hacen tantas preguntas. Pero hay veces nos mandan la foto y nosotros lo que vemos, vemos que lleva unas hembras, unas conexiones hembras, pero la manguera, ¿qué presión maneja? Y para esto, pues bueno, nos dicen, no, pues es alta presión. Esa frase la conocemos muy bien. Es para alta presión. Pero para nosotros se divide alta presión y extrema presión. Alta presión, 3.000, 4.000 libras. Extrema presión, 5.000, 6.000, 8.000 libras. Entonces, ¿qué presión vamos a manejar? Nuestra primera pregunta, si no tenemos la información completa de la línea, preguntamos si en su línea hay un manómetro. Y con base a este manómetro, nosotros podemos preguntar, ok, si hay un manómetro por ahí, ¿a qué presión trabaja? Entonces, esa parte es muy importante para ver de qué presión recomendamos la manguera. ¿Sí? Bueno, entonces, es muy importante que veamos qué presión manejamos en nuestros ensambles hidráulicos. Hemos tenido también los casos a lo largo de todo este tiempo que nos llegan amigos nuevos y nos dicen, oye, es que se me revienta la manguera, Y pues nosotros damos una manguera según muestra también y se vuelve a reventar. Y la pregunta que hacemos es, bueno, ¿esta manguera es la original? ¿Es la que traía? No, pues me la cambiaron, me pusieron esta.
Y bueno, ya se revisa el equipo, se revisa con el mecánico, se va en algunas ocasiones y nos damos cuenta de que la manguera original era de mayor presión y están cambie y cambie mangueras. Para ustedes que saben de esto, esos retrasos nos cuestan mucho. El ir, el venir, el hacer otra manguera, el desconectarla, el dejar parada la máquina. Entonces, todos esos casos es lo que queremos evitar ahorita. Si tenemos un manómetro ahí cercano para ver qué presión, o si no se puede, traer a nuestros puntos de venta, a nuestros mostradores, que consigamos la información para nosotros poder ofrecer la manguera que se necesita. También en otra línea, en otra lámina, nosotros vemos en esta que tenemos en la pantalla, por ejemplo, asimilándolo al ensamble hidráulico, cuál es la presión de trabajo o cuál es la sobrepresión máxima. Esas preguntas son las que ustedes van a escuchar en nuestros mostradores o cuando sea por llamada, ¿qué presión vamos a manejar? Son de las que más van a escuchar en la línea hidráulica. En la línea industrial, como vimos ahorita el ejemplo de nuestro amigo, si es manguera para descarga, si es manguera para succión, nuestra pregunta es, ¿hay vacío? Si hay vacío, necesitamos una manguera que tenga un refuerzo en espiral. No podemos recomendar la misma manguera para descarga que para vacío o para succión, como lo conocemos nosotros. Si nosotros vamos a necesitar una manguera donde vamos a succionar material o producto de algún lugar, necesitamos una manguera que tenga una espiral o un refuerzo para evitar que se colapse o como normalmente le decimos que se chupe la manguera, que se colapse. Entonces nosotros al momento de recaudar la información preguntamos, ¿hay vacío? ¿Qué presión manejamos? ¿Dónde la instalamos? ¿Sí? Entonces estas preguntas, por ejemplo, nosotros muy constantemente las hacemos para que quede en claro, para que quede muy establecido qué presión vamos a manejar, ya que de ahí se deriva la resistencia de la manguera, la aplicación que se le va a dar y qué modelo de manguera vamos a recomendar nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar con la siguiente letra, que son o las conexiones. En este caso vamos a ver dos tipos, el del ensamble hidráulico y de adaptadores. Lo que nos dicen en los ensambles hidráulicos, necesitamos una manguera de tantos metros para tanta presión, ya la tenemos, pero necesito que sea hembras giratorias a los extremos. Y en muchas ocasiones nosotros leemos eso, de que son hembras giratorias a los extremos. Pero ¿qué modelo de conexiones son? Como lo habíamos visto, ¿qué modelo de hembra giratoria es? Y estoy hablando en los modelos hidráulicos. Es hembra giratoria rosca HIG, rosca MBSP, hay muchas roscas. La conexión en hembra es en codo y el codo es a 45 grados, a 90 grados. ¿Cómo es nuestro extremo? Esa parte sí queda en nosotros como la pregunta de que, bueno, sí necesitamos hebras giratorias, pero ¿qué roscas son? El extremo que se sujeta a la manguera o la conexión, ¿qué rosca tiene? Y esta parte en los ensambles hidráulicos a veces nos ha pasado. Yo lo he visto, amigos, que por no tener esa información, damos la rosca por surtir algo. ¿Qué nos dice el cliente? Mira, traigo prisa, dame una manguera. ¿Y con qué conexiones? Con las estándar, con las comunes, son giratorias. Y pues bueno, nosotros en ese caso tenemos que investigar, pero si nos ha sucedido que el cliente por la prisa, por la premura de la necesidad, quiere un ensamble, se lleva algo y regresa porque no era el modelo de conexión, no era la medida de conexión, no era la rosca que necesitaba. Entonces, para evitar esa parte, nosotros damos esta herramienta. El stamper nos sirve para cada una de estas cosas. Cada una de las letras nos dice algo que nosotros debemos de leer en la requisición.
¿sí? En el otro ejemplo que tenemos, los ensambles hidráulicos y el otro es el de los adaptadores. Los adaptadores también muchas veces nos piden por correo, por, por mensaje, un adaptador que de un lado sea así y del otro lado sea así. O vaya, nos dicen que de un lado sea macho y del otro lado hembra. Y nuestra pregunta es, ¿y qué modelo de rosca necesita? Aquí podemos ver que hay la estándar, la NPT, la JIC o una rosca milimétrica. Y como ustedes ven en la lámina, los adaptadores pueden ser rectos, codos en T, codos a 45, codos a 90, de los tres lados macho, dos lados machos y un extremo hembra. ¿Cómo necesitamos nosotros la pieza? ¿Qué necesitamos de la conexión? Pareciera que es algo que debemos de saber, pero en ocasiones, amigos, les soy sincero, nos llegan de que no tenemos la información necesaria. Y todas estas letras o la palabra completa a veces no nos llega toda la información. Como les dije en un principio, hay veces que tenemos la muestra, ya no es necesario hacer preguntas, no es necesario recurrir al estampe, pero si no tenemos la información y nos dicen, es que queremos una pieza similar a esto, es que queremos una manguera como esto, si nosotros recibimos eso, nosotros vamos a empezar a hacer nuestras preguntas en base al estampe. Les comento, no es lo que nuestro compañero de ventas se le ocurre preguntar, sino que nosotros nos guiamos por esto, por el estampe. Y en base a esto nosotros les hacemos las preguntas. Entonces, una parte muy importante es en nuestro ensamble, ¿qué conexiones lleva? O por un simple adaptador, o por decirlo de esta manera, un simple, pero es de mucha utilidad en su instalación. Por un adaptador podemos ir y regresar porque no era la medida, porque no era el extremo, porque no era la rosca, porque se le parecía, pero si tenemos la muestra podemos trabajar sobre esa, o si tenemos información de qué modelos de roscas, porque tal vez ya se ha comprado en alguna otra ocasión y se puede revisar en el historial cuál le vendimos en ese momento, en base a eso nosotros les entregamos lo que en verdad necesitan, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos que hasta aquí vayamos bien. Y pues vamos con la última letra, que es la letra D de disponibilidad. En esta parte, bueno, ya reunimos todo, ya llegamos a la D, ya reunimos todo, tenemos toda la información, ya sabemos qué presión, qué medida, qué conexiones, pero la disponibilidad que tenemos es importante también. Nosotros en el lado de la disponibilidad, si no lo tenemos nosotros, si la requisición lleva tiempo, nosotros vamos y recurrimos a nuestro departamento de compras. Y nuestro departamento checa en planta qué disponibilidad tiene del producto. Entonces, vemos esa parte que si no lo tenemos nosotros, nuestros compañeros de compras también pueden hacer, también no lo pueden conseguir. ¿Sí? Bueno, entonces, pues hasta aquí tenemos. Vamos a entrar al momento de preguntas y respuestas. Si hay algún comentario, si hay algún tema que se quiera tocar, pues vamos a escucharlo. Si no, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, vamos a checar ahorita. Bueno, pues entonces esperamos las preguntas o esperamos que haya sido de mucho interés, de mucha utilidad esta parte, el estampe en base a la hidráulica y a otras líneas que manejamos nosotros también. Entonces, vamos a ver qué hay por ahí.
¿Mm? Bueno, pues entonces, am, les recuerdo que las vías de comunicación con nosotros son nuestro WhatsApp. En cada uno de nuestros puntos de venta, en nuestras sucursales, hay un número. Ustedes en los estados donde tenemos presencia pueden acercarse con nosotros. El Facebook también. Esa transmisión la pueden ver también en otras ocasiones. En YouTube también nos pueden seguir. Nuestra página. Tenemos otros videos también ahí instalados. Pues bueno, espero que haya sido de su agrado esto. Y pues bueno, ustedes están viendo ahí en la lámina que en donde tenemos presencia, en donde tenemos ubicación, pues vamos a entonces a dar por terminado este tema. Te repito que haya sido de mucho interés. Si les gustó, denle like, amigos, compartan y si hay dudas, les repito, se pueden acercar con nosotros. ¿Sí? Hay una pregunta, una pregunta. Ah, ok, a ver, entonces, ¿En cuáles rectas y pobreza hay tablas de existencia? en cuerdas, Y en cuerdas rectas y inglesas hay tablas de existencia. tablas de existencia, que si tenemos otra existencia o comparativas, existencia sí tenemos en nuestros almacenes, en, en otra parte tenemos otro tema también de hidráulica donde podemos dar más a detalle cómo poder identificar una rosca inglesa que, bueno, adelantando un poquito, es la rosca BSP, es muy parecida a la NPT y en algunas ocasiones se llega a confundir, pero bueno, nosotros manejamos los dos tipos, NPT e inglesa. En cualquiera de nuestros puntos de venta se puede acercar con nuestros compañeros y ver la diferencia entre cada una, pero sí, sí lo manejamos también. Esa de existencia de nuestros años. Sí, tenemos, claro que sí. Pueden preguntar, bueno, sería bueno ver qué medida de manguera es, pero por ejemplo, en base a la medida rayal, si es 8 sería, por ejemplo, lo que nosotros manejamos en la 8 FB Sport, que sería en media, con rosca británica hembra. Sí, nos dice Montenegro. No, sí, le interesa mucho la práctica de identificación de rostros. Ah, ok, bueno, entonces se va a programar. Sigan en contacto con nosotros, licenciada, y pues bueno, ya le estaremos avisando cuándo es que se darían esos temas. Vamos a tratar de estar en contacto con nuestra amiga para avisarle cuándo van a ser, pues si no, en nuestras páginas, en nuestras redes también van a estar los avisos previos de cuándo se va a dar ese tema. Gabriel dice, Erika, ¿sí puede compartir su presentación o el nombre de las tablas o las medidas? Pues va a estar disponible en nuestra página. Sí, sí, sí va a estar. Esto, le repito, lo van a estar viendo también, va a quedar en la red, va a quedar en la nube, van a poderlo ver las veces que ustedes quieran, va a estar disponible en nuestras plataformas. O si no, háganos una llamada y pues se le puede enviar también, o en específico de qué tema se quiere hablar, qué parte, si son las roscas, si son las conexiones, y nos ponemos en contacto con usted. Ok, bueno, pues entonces, muchas gracias amigos, gracias por su tiempo. Este tiempo que han invertido con nosotros, pues nosotros lo valoramos mucho. Entendemos que tienen muchas ocupaciones, pero pues mil gracias por prestarnos su atención, por estar con nosotros y le repetimos, esperamos que eso sea una herramienta muy, muy buena para ustedes. Si les gustó, denle like, compartan y gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.